Hemos invitado al señor Edgar Vázquez, que tiene una experiencia tanto en el sector privado como ahora en ADEX, como público, porque ha sido responsable del Ministerio de Comercio Exterior. Y entre las cosas que nosotros exportamos, es decir, hacemos comercio exterior, hay frutas, algunas de ellas nativas, otras que no existían hace 10 años y que se han propagado con un éxito extraordinario, como el arándano, que es una verdadera estrella y una hazaña de nuestra agroexportación. Cuando yo era joven, y cuando era joven adulto, no existían arándanos en el Perú. Era una fruta nórdica que no era imaginar, y sin embargo, creo que aportamos más de $1.000 millones, más de $1.000 millones anuales en mango. Bueno, en arándano. Sin embargo, el mango, que existe acá desde hace siglos, porque fue traído por los españoles, es una fruta que se difundió en Europa a partir del sur de la India y de Malasia, me parece, de Asia tropical, pero que ha aprendido muy bien acá y que nos gusta mucho a los peruanos y que hemos logrado hacer un mango de gran calidad y exportar. Incluso exportar, tengo entendido, más de $500 millones anuales en nuestros buenos años. Sin embargo, esta fruta se halla ante una amenaza y una situación de precariedad. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Y qué efecto va a tener esto sobre los productores, sobre todo de Piura? Creo que el 70% de los mangos del Perú vienen de la región de Piura, pero no es la única, la Valleque y hay otras, ¿no? Y en realidad todo el Perú, toda la costa, es una fruta que nos gusta mucho comerla, chuparla y tomar jugo también de mango. Bueno, y se hacen algunos cócteles también, además, secundariamente. ¿Qué ha pasado y cómo reaccionar ante una situación que aparentemente tiene su origen, el problema, en un tema climático? Doctor, sí, tiene usted la palabra, Edgar Vázquez. Primero, felicitarte por tu cumpleaños. Muchas gracias. Y sobre el tema, creo que es una tormenta perfecta la que le está ocurriendo a la producción de mango en el Perú, porque recordemos que el año 2023 ya estuvo afectado por el fenómeno del Niño, que sus efectos incluso se sintieron en la producción del 24. La producción peruana cayó mucho en esos años y la exportación también en valor, y básicamente por la caída de las cantidades. Como tú mencionabas, en nuestro año pico, que fue el año 2022, en todas las variedades, fresco, congelado, pulpas, etcétera, nos acercamos a los $500 millones. El año 2024, en cambio, hemos retrocedido hasta $350 millones. ¿Qué es lo que ha pasado? Este año lo que pasó fue que hacia finales del 2024, la sequía en Piura generó que los productores adelantasen las cosechas. Y luego vino la lluvia y el mango es una fruta bien interesante, ¿no? Como muchas otras frutas. Con el agua no produce, ¿no? Lo tienes que estresar en agua, es decir, lo tienes que dejar con poca agua para que empiece a florear. Y entonces lo que generó la lluvia... El estrés hídrico. Exactamente. Parece que entonces, es muy bueno para ciertas especies. Exacto. Espero que no para los seres humanos, ¿no? Cuando pasó lo de Piura y regresaron las lluvias, lo que generó fue que esas cosechas se postergaron y se han juntado con las cosechas de Lambayeque y en Ancash, en Casma, ha pasado más bien que la cosecha se ha adelantado. Entonces, el fenómeno climático ha generado que en estos primeros meses del año, Piura, que normalmente sale entre noviembre y diciembre en su pico, Lambayeque, que normalmente sale enero, febrero, y Ancash, que normalmente sale marzo y abril, se hayan juntado. Costa de Ancash, ¿no? Sí, costa de Ancash. Entre estos tres departamentos está el 95% de la producción nacional de mango, ¿no? Entonces, pero hay también el sur, hay yo también un magnífico mango. Sí, por supuesto. Ica, otras variedades, recordemos que hay variedades distintas, pero la mayor producción está en estos tres departamentos. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Esto, además, se ha juntado con una circunstancia compleja logística, que ha habido escasez de contenedores. Creo que la última vez que conversábamos estábamos hablando del problema que había en el Callao, contenedores que no existen, que no habían. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo? Eso sí se puede. Eso fue un problema logístico. No tiene que ver con el clima. No, ¿Qué no tiene que ver con el clima. ¿Quién se durmió? Ha tenido que ver con estos problemas que había en el puerto del Callao, con líneas navieras, oleajes anómalos que cerraron nuestros puertos, y ha generado una escasez de contenedores, además en temporada pico para el arándano y la uva. Entonces el arándano y la uva se llevaron la mayoría de los contenedores y la dejaron al mango, digamos, con mayor dificultad logística. Denos una idea del volumen de arándanos o uvas que puede caber en un solo contenedor.
Bueno, los contenedores tienen distintos tamaños, Sí. pero estamos hablando pues de 40 pies de un contenedor, estamos hablando de buena cantidad de A ver, toneladas, ¿no? Toneladas. Sí, sí, por supuesto. Ya, Pero- son contenedores que tienen ¿qué dimensiones? Contenedores. Son, digamos, de 40 pies, son los no estándar. use ¿no? medidas norteamericanas. Es que así esas pero- son las medidas pero normales, ¿no? entre Tendríamos ustedes, que trasladarlo a más o pesos, menos. pero estamos 3 hablando... pies por 1 metro. Sí, o sí, sea, sí. son contenedores de 10 metros de Así largo. así es, por unos 2,5 de ancho y Ya. unos 2,5 de alto, ¿no? O Más sea, o menos. es más o menos ¿no? como Más o este menos. cuarto. Más o menos, sí, ya. son contenedores Ya. así, Y exactamente. caben, ya. Son las medidas estándar que, digamos, van en estos buques, digamos, que vienen, pues, y que, digamos, acoderan en todos los puertos peruanos. Y en Entonces, el caso del mango, ¿a dónde exportamos mango? la variedad fresco, que es el 70% de la exportación, se exporta principalmente a Estados Unidos y a Europa, y, digamos, China como un tercer mercado. Los congelados, principalmente a Estados Unidos, ¿no? Pero aquí hay una cosa interesante, ¿no? Porque hacia adelante, recordemos que uno de los logros que tuvo precisamente el ministro Manero en China es que ya se van a abrir los protocolos para exportación de frutas congeladas, incluyendo el mango. Faltan unos cuantos asuntos tramitológicos para que esto se abra. ¿Por qué es que los chinos eran reticentes a recibir frutas congeladas? Es una cuestión de prioridades en la negociación de los protocolos sanitarios. Digamos, se empezó con los frutos que tienen más volúmenes y hortalizas, espárragos, se empezó con las paltas, los mandos frescos, etcétera. Los congelados han estado en la cola, digamos, de espera de negociación, y esa cola finalmente llegó, ¿no? Pero yo quisiera aquí, tal vez, Fernando, compartir que acá hay dos cosas que hacer, ¿no? Cosas de muy corto plazo, porque este es un fenómeno coyuntural. Digamos, los que están en el negocio del mango saben que cuando hay estas épocas de mala producción, como lo que ocurrió el 23 y el 24, luego viene una producción muy, digamos, amplia, que es lo que nos está pasando ahorita. Eso es algo que el cultivador conoce. Lo que ha pasado nuevamente es cuestión climática, cuestión logística, cuestión también de mercado, porque claro, los productores pensaron que no iban a tener mango y, digamos, no salieron con mayor agresividad a captar mercados, y eso nos está generando esta circunstancia. Entonces, en el muy corto plazo, ¿qué se puede hacer? Este va a ser principalmente, no es un problema solo de producción, sobreproducción en estos momentos, sino que va a ser un problema financiero. Es decir, ¿cómo hacemos que estos productores finalmente no terminen quebrando, no terminen cortando la cadena de pago de sus créditos, no que terminen despidiendo trabajadores? Entonces, Muy buena pregunta, ¿cómo hacemos? Pero ¿cuál es la respuesta? hay que precisamente entrar en estos momentos a una coordinación, porque hay algunos productores que tienen financiamiento de instituciones estatales, agrobanco, hay productores que tienen financiamiento de instituciones privadas. Entonces, normalmente los créditos ¿Cuáles privados... instituciones privadas son las que más prestan? Los bancos, por supuesto. ¿Cuáles? Los bancos más grandes, y sobre todo en regiones, mucho las cajas municipales y las cajas rurales, ¿no? Y no están en una circunstancia tan favorable estas cajas. Pero entonces... Hemos visto algunas dificultades, entonces, sí. hay que entrar a coordinar rápidamente con el sistema financiero general peruano para ver, digamos, estructurar productos que puedan salir a paliar esta circunstancia, para poder reprogramar pagos, para poder dar líneas de financiamiento de emergencia, etcétera, tanto por el lado público como por el lado privado. Lo segundo, hay que incentivar el consumo interno, hay que hacer campañas agresivas, porque el mango, si bien es una fruta muy apreciada, etcétera, no es de las más consumidas en el Perú tampoco. Entonces, hay que, digamos, difundir más. Son medidas complementarias. ¿Cuál es el ¿no? orden de consumo de las frutas en el Perú? Bueno, ¿Lo tiene mapeado usted? Sí, por supuesto. Las principales frutas que se consumen en el país tienen que ver con la naranja, los plátanos, las mandarinas, las uvas, que son, digamos, la canasta Naranja, que siempre mandarina, están... plátanos, uvas. Exactamente, 4, ¿no? ya. Hay la papaya, la piña, Ya. ¿no? El mango está después de ellas, ¿no? Séptimo lugar. Sí, ¿no? Entonces Ya. es una buena oportunidad, porque el mango es una fruta que es muy versátil. Tú has mencionado que se puede usar en Sí. coctelería, en pastelería, Sí, en sí. helados, etcétera. Sí, sí. Entonces creo que es una buena oportunidad para unas campañas agresivas a nivel nacional, en radios, en distintos medios, que alienten el consumo, que salga a paliar en algo este Pero corto ¿qué plazo. porcentaje de los mangos que producimos en el Perú se consumen en el Perú?
Sí, yo creo que ahí la gran parte del mango va a exportación. Debe ser 80, 90, debe ser un 70-30, ¿no? 70% Sí, se exporta y 30% lo comemos. Estamos hablando de estos mangos que se producen sobre todo en Piura, en Lambayeque, en Ancash, que son mangos con mirada de exportación, ¿no? Sí. Son estos mangos que se van pues al mundo. Que son grandes Son y sabrosos, grandes, con sabrosos, una pepa contundente, ¿no? Exacto. Ya. ¿Y la pepa se usa para algo? No, que ellos deben, puede ser, Me es posible. imagino De que los repente chinos habrán la sacado Universidad algún Agraria o alguna universidad puede tener alguna investigación. Porque es bastante volumen, ¿no? Así es. El Ahora, piso, hacia adelante, Fernando, yo diría con mucho cuidado desalentar la producción del mango. ¿Por qué? Porque como ¿Cómo? Es algo peligroso desalentar la Sí, producción. porque- Como hemos escuchado autoridades que lo han hecho, ¿no? Sí, por eso yo creo que hay que tener calma en esto, porque esto es una cuestión muy coyuntural de una conjunción de elementos que se han, digamos, juntado. Pero lo más probable es que el próximo año, como situación natural de la planta, este año ha habido una producción excesiva, la planta también va a perder ciertos nutrientes, probablemente sea un año complejo para el cuidado de las plantaciones y probablemente el próximo año la producción vuelva a bajar. Entonces vamos a estar en un escenario en que si desalentamos cultivo, además que es un cultivo permanente, o sea, cortar el árbol es una desinversión. No, son árboles grandes, Son además. árboles grandes, ¿no? Una pérdida ¿Pero por importante. qué? ¿De dónde ha salido la idea de cortar un árbol? Yo creo que eso no debe ocurrir y más aún pensando en que probablemente la campaña de 2026 ya nos agarre con el mango congelado abierto en China. Y el mercado chino es muy potente para el congelado en mango. Entonces, y está a hay que punto tener de salir cuidado. la autorización Exactamente, para exportar. ¿no? Exactamente. Están en toda esta parte del trámite, de la coordinación entre las autoridades sanitarias para que Cuando esto se sea congela viable. el mango, ¿cuánto puede durar 2 años congelado? puede durar congelado. 2 años. 2 años. Ya lo 2 podemos años. guardar en un congelador. Así es. Y los 2 años. chinos que lo compren también. Y cualquier, digamos, Hasta el otro país en próximo el año mundo. nuevo. Hasta el próximo. Pero y ojo, con esto también, obviamente para que haya capacidad de congelado, tiene que haber inversión en estas estructuras de congelamiento y no necesariamente... Tiene que haber electricidad y tiene que haber buenas carreteras. Y tiene que haber digamos, un escenario propicio para incrementar las inversiones. Y el Perú en estos momentos todavía tiene un nivel riesgoso para sus inversiones. ¿No? ¿Por Hay que qué? reconocer. A ver, seamos la claros. coyuntura política, la coyuntura social, digamos, la inseguridad. Yo entiendo, los funcionarios públicos tratan de ser muy optimistas y van al mundo y por supuesto no ven las cifras macroeconómicas todavía son buenas en el Perú. Pero si ya hablamos de inversiones concretas en aspectos productivos, no vemos tanto. No vemos, ¿no? Por mucho Davos Exactamente. que tengamos Entonces, en la boca, ¿no? Y tiene que ver nuevamente con este escenario que no es proclive. Y además recordemos también que en el caso agrario se modificó la ley agraria antigua, ahora hay una ley que tiene menos alicientes en un momento complejo, entonces también hay una legislación que no está ayudando, ¿no? Entonces, legislación tributaria, dice usted. Exactamente. O otros aspectos legales. Principalmente tributario, ¿no? Principalmente tributario. Pero entonces, nuevamente, para una mirada de mediano y largo plazo, lo que hay que hacer es construir un escenario que sea propicio para estas inversiones en plantas de congelado, en plantas de procesamiento, que puedan, digamos, hacer frente a la demanda global que va a existir por la apertura de mercados para el Perú en el mango. Nuevamente, este es un escenario en este momento de coyuntura, complejo para los productores, hay que entrar a ayudarlos con incentivar consumo nacional, ver el tema de financiamiento que va a ser lo más importante y lo tercero, Fernando, coordinación. Hay que juntar a los actores, productor, exportador, comercializador, autoridades. Falta información. Entonces, si hubiera Yo habido... jamás he escuchado que alguien me explique cuáles son las ventajas nutritivas del mango. Falta Nadie se ha información. tomado la molestia de hacerlo. Ni los sectores comerciales, ni el Ministerio de Salud, ni nadie. Falta información. ¿Y por qué no se da más a los niños en vez de darles comida podrida en Carihuarma, frutas nutritivas como el mango? Sería espectacular, ¿no? Pero hay maneras entonces de paliar los problemas de mercado supuesto, que hay de el mango. corto plazo. En vez de estar pidiendo, no siembren durante 3 años. No, porque eso no va a solucionar el problema actual. Eso no va a solucionar el problema actual. Y más bien nos puede poner en una circunstancia compleja hacia adelante, cuando los mercados se recuperen, cuando se abra el mercado chino para congelados y además cuando la planta se estrese, porque es el que conoce el sector del mango, el mango es así, ¿no? Tiene un par de buenos años y luego tiene un par de años en que baja productividad. Entonces,
suele ocurrir así con el mango, entonces yo sí tendría cuidado en desalentar la producción de mango, más aún pensando en la campaña ya del 2026, donde vamos a tener un mercado chino para los congelados muy interesante. De acuerdo. Ahora, usted comenzó diciendo que entre las perturbaciones y los riesgos de la actividad actual figura el clima de inestabilidad generado por la delincuencia. Le voy a hacer la pregunta impertinente. ¿Hay casos de extorsión entre los empresarios agrícolas que se dedican al mango? No solamente del mango. Puede no contestar algo que pueda voltearse contra usted. No, sin dar algún caso específico, porque por supuesto es muy sensible, pero es evidente que no solamente, digamos, la gran industria en Lima o en Trujillo, en La Libertad, está afectada, en realidad el territorio peruano está afectado. En Piura, en Lambayeque, en Ancash, donde también ha habido mucha violencia, los empresarios también están sufriendo estas circunstancias. Y no solo referirnos al gran empresario exportador, productor, sino incluso los productores, las empresas de transporte logístico, porque los trabajadores van desde las zonas de ciudades hasta las zonas de plantaciones en empresas de transporte, ¿no? Entonces, el tema digamos, de las extorsiones y de la inseguridad está afectando al tejido empresarial de todo nivel en el Perú. Ya no se puede decir, hasta a veces, Fernando, escuchamos que hasta los ambulantes tienen que estar pagando un cupo a los microbuseros, ¿no? Los microbuseros. Entonces, ya no casi hay un nivel de... en este caso, por lo que dice usted, gente que se rompe el lomo de sol a sol, cultivando la tierra para que crezcan los árboles de mango y cosecharlos y garantizar que crezcan bien, que les vengan a cobrar cupos, es realmente una infamia. Y ojo, cualquier solución finalmente pasa, por supuesto, por mejorar la actividad económica, y la actividad económica va a mejorar de manera sostenible. Solo hay dos formas de hacerlo: mejorando la inversión privada, porque la inversión pública no puede crecer al infinito, y, por supuesto, incentivando un consumo privado de crecimiento sostenible. Y nuevamente estamos hablando de actividad privada, y para que la actividad privada en consumo e inversión siga desarrollándose en los próximos años en el Perú y retome tasas que queremos todos, necesitamos un escenario de estabilidad política social, necesitamos mejor competitividad, carreteras, caminos, etcétera, y necesitamos seguridad, por supuesto. Señor Edgar Vázquez, se ha convertido usted en un apóstol de la defensa y del consumo del mango. Hay que añadir a sus argumentos que en un país querido como Argentina, la palabra mango significa dinero. Ajá. No tengo un mango. Y bueno, y es una de las frutas más apreciadas el día de hoy en el Año Nuevo Chino, ¿no? El mango peruano es muy apreciado en fresco en China, bueno, y se le va a sumar el próximo año el mango congelado. Falta que lo apreciemos nosotros, porque por lo que nos dicen, el consumo de mango en el Perú está muy limitado todavía. Así es, no está entre las principales frutas. Bueno, vamos a tratar de que se conozca un poco más las ventajas nutritivas del mango y de que nuestros productores de mango, que sufren el calor y sufren las inclemencias del clima, y sobre todo en Piura, pero también he dicho en Lambayeque y Ancash, donde se produce el 95% del mango peruano en esas tres regiones, puedan sobrellevar este momento difícil que están viviendo. Ya tienen suficiente con las amenazas de la delincuencia y con la falta de infraestructura. Muchas gracias por su presencia, señor Edgar Vázquez, como siempre, para ilustrarnos sobre un sector que tenemos a toda costa que apuntalar, que es el de la agroexportación. Muchas gracias y muy buenas noches. Buenas noches. Gracias a ustedes por su sintonía. Que pasen una muy buena noche, quedándose acá en RPP Televisión. Ya vienen unos instantes las noticias. Por mi parte, los recibiré con placer en la próxima versión de Las Cosas Como Son, siempre a las 7 de la noche.